Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que nos enseñan con el ejemplo, porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Como ustedes saben, soy embajadora de la Fundación Forge en Perú y es por eso que hoy estoy doblemente feliz de tener como invitada a María José Gómez, directora de la Fundación Forge para Perú, Colombia y próximamente Ecuador. María José tiene una amplia trayectoria en organismos internacionales y ONGs que incluye el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Save the Children International, Ayuda en Acción y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es autora del libro Amorigidios en nombre del patriarcado, que lanzó este año. Y María José es una convencida del aprendizaje continuo, de hecho está cursando un PhD en estudios de género, tiene maestrías en violencia de género y desarrollo internacional en universidades de primer nivel en el extranjero, también estudios de posgrado. Hoy vamos a conversar con María José sobre el mundo de los organismos internacionales y de las organizaciones sin fines de lucro. Bienvenida, María José. Hola, Pati, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí conversando contigo un ratito de un tema del que se habla tan poco y que es tan emocionante, ¿no? Así es, soy feliz de poder conversar. María José, tú trabajas por una causa con la cual, como sabes, me identifico mucho, que es la Fundación Forge. Para beneficios de quienes no conocen mucho sobre la Fundación, ¿podrías elaborar sobre el propósito y los avances que ha logrado Forge a la fecha? Mira, Forge surge, somos una organización bastante nueva, pero aún así llevamos ya unos años, surge en 2005, con la idea de atender una necesidad, ¿ya? Y es unir a jóvenes que pertenecen a familias de bajos recursos económicos con empresas que ofrecen puestos de entry level. Capacitar a estos jóvenes en las competencias y habilidades que están buscando las empresas y que van modificándose, como tú bien sabes, cada ciertos años, para que tengan esa oportunidad, para que estos chicos y chicas que no van a poder continuar estudiando porque no tienen recursos económicos y que seguramente no van a poder acceder a un empleo formal porque las empresas no contratan a jóvenes sin experiencia o a jóvenes sin estudios superiores, bueno, que a través de su paso por el programa de la Fundación puedan acceder a un empleo formal, a un empleo de calidad donde desarrollar una línea de carrera. Y desde que comenzamos, pues hemos capacitado alrededor de 40.000 jóvenes ya en la región. La mayoría, diría el 65-70%, son mujeres. Y en Perú cada año aproximadamente trabajamos con 2.500 chicos y chicas y ahora tímidamente estamos entrando, como bien has mencionado, en Colombia y en Ecuador con grupos chiquitos, con la idea también de poder expandir el programa en los próximos años. ¿Y hablando de Perú estrictamente, cuántas promociones ya tienes de estos programas, que ustedes los llaman programas de becas, creo, ¿no? Sí, es el programa de Becas Tu Futuro, lo llamamos así. Y son 2 por año y llevamos 8 años, 16 promociones llevamos ya. El número de jóvenes de cada promoción va cambiando porque empezamos en un local muy chiquito, en Surquillo, recuerdo, con 200 jóvenes, ¿no? Un grupo muy chiquito y ahora cada año estamos aproximadamente trabajando con 2.500, 2.600 jóvenes. Y María José, algo que yo quisiera resaltar sobre la Fundación, sobre por qué me encanta este programa de becas, es porque ustedes han logrado estar, como dijiste al inicio, muy sintonizados con las necesidades de las empresas y trabajan cercanamente con las empresas para entrenar a los chicos no solo en las habilidades técnicas, sino en habilidades que se requieren para el futuro, estas habilidades blandas, socioemocionales, de relaciones interpersonales y que además tienen a coaches que acompañan a los chicos en sus procesos de entrevistas, los preparan, en fin, siento que esa es una ecuación muy potente
que creo que es bien importante que las empresas o quienes nos escuchan puedan conocer, porque de alguna manera, si contratas a estos jóvenes, vienen ya con un entrenamiento que tengo entendido. En algún momento ustedes me dijeron que los jóvenes que que entran a trabajar en las empresas tienen mayores tiempos de permanecer en ellas, les gustan a las empresas porque son súper responsables, respetuosos, puntuales, o sea, valoran mucho el poder tener esta oportunidad, que creo que es un factor diferenciador. Sí, así es. No, es un lujo tenerte como embajadora de buena voluntad en Forge, porque conoces también el programa, que lo puedes describir exactamente igual que yo, ¿no? Efectivamente, el foco está puesto en estas habilidades para los empleos del futuro que se menciona ahora, se suele mencionar ahora, aunque bueno, tendríamos que ver si el futuro ya llegó y ahora tenemos que pensar en otras, ¿no? En un inicio incluíamos, con una carga horaria importante, competencias digitales, competencias técnicas, ¿ya? Y lo que fuimos viendo con el tiempo es que las empresas, por lo que contrataban a jóvenes de la fundación, era por las habilidades socioemocionales, que tenía todo el sentido, porque cuando uno analiza la encuesta de formación para el empleo o cualquiera de las encuestas anuales que sacan las empresas de intermediación laboral, lo que ve es que uno de los problemas que tienen para hacer fit entre el perfil del joven y lo que está pidiendo la empresa son habilidades blandas o habilidades socioemocionales. Entonces, bueno, para cortar un poco esa brecha entre jóvenes con recursos y jóvenes sin recursos, entendimos que teníamos que enfocarnos en estas habilidades socioemocionales, que son diferentes competencias que validamos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo con unas 200 empresas a nivel regional. Salen estas 7 competencias y lo que veíamos es que las empresas cada vez tenían más empresas y estas empresas que contrataban jóvenes cada vez contrataban más. Entonces decíamos, bueno, esto está funcionando, pero necesitamos saber un poco más por qué. Hicimos un ROI, que lo has mencionado, el retorno a la inversión. Bueno, ¿cuál es el retorno a la inversión que tiene una empresa contratando un joven en Forge versus joven no Forge? Retorno al año monetizado. Y lo que vimos fue que había una diferencia aproximadamente de unos $2.300 de beneficio para la empresa, porque incluye temas de productividad, de tardanzas en asistencia, el clima laboral al que contribuyen, etc. Entonces, bueno, ahí hemos ido viendo poco a poco y entendiendo que el desarrollo de estas habilidades no solamente es un beneficio para el joven, que es lo más importante, sino que efectivamente contribuye con un buen retorno a las empresas, y eso tiene que ver con la productividad, la competitividad del país, en fin, etc., con el desarrollo y la reactivación económica que tanto necesitamos ahora. Ay, qué interesante que lo han logrado medir, ¿eh? Ese es un punto súper contundente. Ahora, imagínate si por cada persona que contratas tienes ese tipo de retorno, es genial, ¿no? Ahora, siguiendo la línea con las habilidades socioemocionales, porque son tan importantes para el futuro del trabajo, y este podcast trata sobre carreras y las carreras del futuro, el futuro laboral. ¿Cómo hiciste tú para desarrollar estas habilidades y poder solventar un trabajo que estaba relacionado a la niñez y hasta a la violencia familiar en los organismos internacionales donde trabajaste? ¿Cómo se prepara uno para ese tipo de trabajo? Ya, mira, creo que no hay una única fórmula, ¿ya? En mi caso, creo que por un lado está que los estudios que realices estén enfocados a un tipo de campo que sea atractivo para organismos internacionales, que organismos internacionales es un abanico muy amplio, ¿verdad? Pero en mi caso, yo al terminar la universidad en Ciencias Sociales estudié una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, que eso ya te facilita y te predispone a estar en espacios o a buscar tipos de empleo que estén vinculados con cooperación internacional para el desarrollo, precisamente. El tema de idiomas es fundamental, ¿no? Sobre todo hay organismos internacionales como Naciones Unidas que tienen idiomas oficiales, entonces el manejo de uno o dos de esos idiomas pues es un requisito casi que básico. Y luego la experiencia en el terreno. O sea, finalmente en el tema de recursos humanos en organismos internacionales y en otros espacios es ¿qué puede
¿Qué puede con su currículum y la entrevista que se haga demostrar que ha hecho? Porque entendemos que entonces es algo que va a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente empecé muy jovencita, estuve a cargo de la sede de Save the Children España en Perú, pues debía tener 27, 28 años, entonces empecé muy chiquita, ya teniendo una responsabilidad preciosa en un tipo de institución que es de la sociedad civil, un organismo internacional, pero que es de la sociedad civil, que es preciosa y que tiene como mandato la implementación de la Convención de los Derechos de la Niñez. El estar trabajando en una organización internacional, en un tema específico, y que está muy vinculado, vamos, totalmente a derechos humanos, creo que me facilitó la entrada a Naciones Unidas. Son procesos tediosos, procesos muy largos que pueden durar, para puestos internacionales, son procesos que duran 12, 14 meses aproximadamente, donde vas pasando diferentes pruebas, ¿no? Por un lado tienes pruebas de conocimiento, luego tienes pruebas escritas de resolver situaciones que se plantean delante, y luego vas pasando diferentes entrevistas donde ahí lo que miden son las competencias. Y las pruebas técnicas, yo diría que una buena parte de la gente que se presenta las va pasando, porque si has trabajado en el tema, pues más o menos las puedes resolver. Es la parte que tiene que ver con la entrevista final, que está basada en esa entrevista basada en competencias, lo que finalmente les va a hacer decidir a qué persona contratan, ¿no? Con baremos muy claros de medición y dependiendo para el tipo de puesto, te examinan de esas competencias específicas que requiere el puesto, es decir, todo es bien específico. Estoy pensando en un proceso tan largo, de 14 a 16 meses, y digo, Dios mío, si sobrevives un proceso así, o sea, realmente tienes que quererlo, ¿no es cierto? Tienes que querer entrar a trabajar en un organismo para hoy en día tener esa paciencia para esperar un proceso tan largo. Y mi pregunta sería, pensando en el mundo corporativo, esto podría sonar un poco lejano, ¿no? ¿Qué beneficios trae trabajar? O, por ejemplo, ¿cómo son los paquetes de beneficios en un organismo internacional? Que también sería como que un plus a una inclinación evidente hacia una causa social, ¿no? ¿Podría uno tener en un organismo internacional? Sí, mira, yo creo que el primero, o en mi caso, y creo que en el caso no de todo el mundo, pero sí de mucha gente, el beneficio principal es que estás trabajando para una causa global en la que crees profundamente. Yo soy una convencida de los derechos humanos. Cada agencia de Naciones Unidas es custodia, vamos a llamarlo así, de un instrumento. Por ejemplo, UNICEF implementa la Convención de los Derechos de la Niñez, ONU Mujeres la Convención para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y así un largo etcétera. Entonces, el primer paso es que seas una persona absolutamente convencida que el enfoque de derechos humanos es el que debe primar en todas las intervenciones sociales de organismos internacionales, ONGs, estados y empresa también, ¿no? Que a la empresa hay veces que no se le incluye, pero la empresa, por supuesto, que tiene un rol muy importante en la implementación de los derechos humanos, eso por un lado. Y luego ya si hablamos de puestos internacionales, que es en los que yo me he desempeñado, tienes diferentes posibilidades. Una, que al estar trabajando en un organismo internacional tienes un contacto directo con la gente y con el diseño de planes, programas, leyes del país donde estás trabajando. O sea, la posibilidad de contribuir es altísima, ¿no? Luego la posibilidad de ir viviendo cada 4 o 5 años en un país diferente, eso es una propuesta de vida, ¿no? Yo siento que esa ha sido una propuesta de vida mía y que quiero tenerla durante toda mi vida, ¿no? La suerte que he tenido de poder vivir en contextos tan distintos y luego está a nivel salarial, es un tipo de beneficios muy competitivo que no tiene nada que envidiarle al sector privado, digamos, porque de lo que se trata y lo que buscan, y tenemos que estar de acuerdo además, es en tener a la mejor persona para cada puesto. Entonces, claro, no podemos esperar que la jefatura o la gerencia de una empresa minera o de una empresa de telefonía o lo que sea tenga un sueldo muy alto, pero que esperemos que la gente que trabaja en temas sociales no lo tenga, porque entonces lo que va a ocurrir es que los mejores perfiles
se van a ir a lugares donde, bueno, pues nos gustaría que los mejores se estén dedicando a lo más importante, que es lograr el desarrollo humano de todas las personas del mundo, ¿no? Que es la esencia más básica. Entonces, no solamente es a nivel económico y salarial, que por supuesto es muy competitivo, sino la posibilidad de vida que da, ¿no? De conocimiento, de conocer a diferentes tipos de personas, trabajar en ambientes multiculturales y poder contribuir con cambios sustantivos en los países, ¿no? Que da una satisfacción tremenda a nivel profesional. Claro, qué importante lo que comentas. Ahora, María José, ¿qué le dirías a las personas que asocian la innovación más a las empresas y quizá no tanto a los organismos internacionales? ¿Es así? Creo que hay esta idea como de que no se comparte, te diré, Pati, en todos los países del mundo. O sea, en Europa es más difícil encontrar esta lógica, ¿no? De que, bueno, que las ONGs en verdad que están ancladas en el pasado, alguna cosa así. Yo en las que he trabajado y en los organismos que he trabajado, que son varios, yo no he encontrado eso, he encontrado equipos con mucha apertura al cambio, ¿no? Y trabajamos permanentemente con empresas. O sea, cuando tú trabajas en un organismo internacional, o porque te financian, o porque hacen el voluntariado, o etcétera, son empresas que uno puede ver los niveles de innovación que tiene y vemos cómo reconocen la innovación que tenemos también, ¿no? Ahora bien, hay diferentes tipos de organismos. Tienes, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene el BID Lab, que precisamente es un laboratorio de innovación donde, bueno, en nuestro caso con la Fundación Forge, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales de intermediación laboral y demás ha sido gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto, ¿verdad? Luego tienes otro tipo de organismos internacionales como Naciones Unidas, que claro, su trabajo, como dije hace un ratito, es ser custodios y garantizar la implementación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, bueno, por un lado hay cierta burocracia porque los fondos son internacionales, ¿no? Son de todos los países del mundo, entonces tiene que haber un proceso que garantice la transparencia y que sean procesos justos. Y eso a veces genera un poquito de burocracia. Pero el trabajo de estos organismos internacionales es aliarse con los países para que estos instrumentos internacionales se conviertan en una realidad a través de leyes, de programas públicos, etc. Entonces, depende mucho de la capacidad de innovar de estos estados, de estos países, que efectivamente se innove o no en la implementación, ¿no? Igual que los temas, o sea, en Naciones Unidas no impone el tema, es el país el que ha firmado y ratificado un convenio o no, y es el país el que marca un poquito las directrices, ¿no? Entonces, mira, claro, es mucho más fácil seguramente para una agencia de Naciones Unidas trabajar en un país que haya invertido en investigación y desarrollo en temas de salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues le resulta mucho más fácil innovar en un país que tiene una infraestructura para la innovación sostenida que si trabaja en un país donde los recursos que se han invertido, por algunos países de África, por ejemplo, los recursos que se han invertido en innovación han sido muy escasos, entonces las herramientas que tiene para trabajar en ese país son muy limitadas, entonces va a trabajar mucho más despacio, ¿no? María José, ahorita, si te parece, o sea, si hay innovación, depende mucho del país y además depende también del tipo de organismo internacional. Entiendo. Y sí comentaste sobre el BID y este laboratorio que tienen, que yo recibo información siempre de ellos, que me parece genial. Volteemos la página ahora al tema de ONGs, ¿no? Hay profesionales interesados y sobre todo los jóvenes en crear ONGs o trabajar en una. ¿Qué oportunidades desatendidas ves que podrían representar una oportunidad para el futuro? O sea, ¿hacia dónde apostarías tú, por ejemplo? A ver, mira, por un lado, por analizarte el panorama que... Digo, no con cifras en la mano de ONGs y demás, porque no lo sé, sino la percepción que yo tengo es que se están creando organizaciones. Al final uno crea una organización porque entre varias personas se ponen de acuerdo que quieren abordar algún tema, ¿no? Y que quieran hacerlo de forma ordenada, con estatutos y qué sé yo. Hay mucho que está apareciendo en temas de economía circular, desarrollo sostenible, toda la economía verde, ¿no? Para resumir.
que bueno, da una, no sé, es una capacidad de proyectarse muy buena y que uno va viendo además que son personas muy jóvenes las que están interesadas, no sé, en el tema de la hora del planeta. Tenemos como figuras a nivel internacional que son muy jóvenes, que abogan a favor del medio ambiente, contra el cambio climático, etc. Y a mí me parece que eso es algo que necesariamente tenemos que trabajar. Pero no deja de sorprenderme que hay problemas que tenemos presentes que son acuciantes y que los tenemos ahora, que pasan tan groseramente desatendidos, ¿no? Y para mí, sin duda, y el principal, tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Imagínense nada más un país, una situación donde tanto hombres como mujeres tienen posibilidad de morir cada día y de desaparecer en cifras de 6.000, 7.000 al año. Sería impensable, eso ni siquiera está ocurriendo a ese nivel de pérdidas en Ucrania y requiere una atención global, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre con las mujeres y lo que ocurre con las mujeres en Perú, ¿no? Por una construcción social que se llama género, que se basa en el sexo biológico, pero que no tiene ninguna base científica ni nada que se le parezca. Las mujeres viven permanentemente situaciones de violencia. Todas las mujeres, porque por supuesto no todas son víctimas de feminicidio, ni de violencia sexual, ni de violencia física, y muchas no lo son de violencia verbal, pero no existe mujer que no haya sido acosada en la calle, ¿no? Siendo niñita, te das cuenta a medida que vas creciendo en lo que va suponiendo ser una mujer, ¿no? Y de hecho, o sea, comentaste que las becas de Ford por algún motivo tiene un sesgo más hacia las mujeres. No sé si es que más mujeres postulan o cómo es en el caso de Forge. Son varias cosas. Por un lado, hemos ido invitando cada vez más en los procesos de difusión a que participen mujeres que al principio les daba más miedo. Por ejemplo, cuando hemos comenzado a ofrecer el programa y a decir, no sé, pues íbamos a la radio, decir, oiga, chicas que están en su casa, que son jóvenes, que no tienen estudios superiores, que tienen hijos e hijas y que sienten que ya su vida va a ser dedicada, inscríbanse al programa, pues han comenzado a venir muchas más chicas que tenían criaturas, ¿no? Mira, qué bueno. Es que eso es interesantísimo. La pandemia, por ejemplo, ha incrementado los porcentajes de mujeres que se inscriben en el programa y tiene todo el sentido, porque mujeres que antes estaban en su casa cuidando al abuelo, a la abuela, al sobrino, a la persona enferma, a la persona atendiendo, preparando la comida para las 8 personas que viven en la casa, etcétera, y que no tenían otra posibilidad, porque antes había que desplazarse para estudiar en Forge, había que desplazarse a los diferentes centros que teníamos repartidos en Lima. Entonces, este paso a la virtualidad que hemos hecho ha incrementado el número de mujeres que se inscriben, porque ahora ya pueden estar en su casa atendiendo todo lo que tiene que atender y cuidando a todas las personas cuidables y al mismo tiempo estudiar. Entonces, entre que vamos logrando que el cuidado no sea un tema de mujeres, la formación virtual y también los trabajos virtuales están comenzando a ser una solución para que las mujeres se desarrollen profesionalmente y también para, por ejemplo, salir de una situación de violencia. Qué bueno lo que comentas. Entonces, en ONGs tú ves oportunidades en energía verde, en la economía circular, en temas de género. Ahora, solo para profundizar un poquito más sobre un rol, por ejemplo, en una ONG, ¿qué cosa hace un director general en una ONG o cómo es un día típico de trabajo en tu caso, por ejemplo, un día típico en Forge? Mira, creo que depende mucho del equipo que tengas, y yo tengo un equipazo ya, y incluso también es muy diferente lo que yo hacía el primer año de Forge a lo que puedo hacer ahora, ¿no? El primer año casi no. Al inicio, y la gente que haya creado una ONG y esté en los primeros meses, el primer año va a sentir que hay una especie de asfixia, porque todo tu día funciona alrededor de que salga adelante el programa, ¿no? Y de cosas como muy minias, desde, no sé, conseguir proveedores que te manden las hojas, los folios más baratos, hasta
hablar con un organismo internacional. Es decir, el abanico es total porque es muy poca gente y te dedicas a hacerlo todo. También si llovió y entonces se ensució la sede, entonces sales a limpiarlo. Bueno, haces absolutamente todo lo que requiere el programa. Ahora, ¿qué es un día mío común? Bueno, mucho tiene que ver con el trabajo con donantes, con rendirles a los donantes los resultados que nos han financiado, con la búsqueda de nuevos donantes también, las alianzas con otras instituciones, alianzas con organismos internacionales. Ahora que estamos estableciendo Colombia y como dijiste hace un ratito, comenzando a abrir Ecuador, comenzar a identificar los programas de empleo juvenil que hay en esos países para ver si podemos establecer alianzas, porque la idea es no estar donde ya está alguien haciendo lo que se requiere, sino ver la manera en la que podemos sumar. Trabajo con el equipo, pues por un lado tengo el área de medios de comunicación con quienes hay que trabajar posicionamiento, notas de prensa y generar contenidos permanentemente sobre temas de empleo juvenil, ¿no? Porque eso hace que nos inviten a participar en medios y que podamos ir poco a poco y con cierta seriedad posicionando a Forge como institución líder en temas de empleo juvenil. Ya, entonces un director general en una ONG, por como es probablemente una organización chica, debería tener esta actitud de remangarse las mangas, porque va a ser un poco de todo, contar con un muy buen equipo de apoyo y enfocarse en generar conocimiento sobre la organización y crear alianzas tanto a nivel local como internacional. Ahora, hablemos un ratito de la transición para un ejecutivo, imagínate, del mundo privado a un organismo internacional o una ONG, porque la pandemia ha hecho que muchos se replanteen su propósito de vida. Entonces, si soy una de esas personas que digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio y quiero darle más propósito a mi trabajo, quiero contribuir de manera social y responsable. ¿Has visto casos de profesionales del sector corporativo o privado que hacen la transición a organismos internacionales o ONGs? ¿Y qué le dirías o qué debería tener presente una persona que se atreva o que quiera hacer el pase? Mira, sí, conozco casos tanto a nivel profesional que los he recibido. De hecho, una buena parte de la gente que trabaja en Forge viene del mundo corporativo, a nivel personal también, amigas cercanas y demás, ¿no? A ver, en primer lugar, claro, el consejo que yo doy es entra a las páginas de búsqueda de empleos de puestos internacionales y comienza a familiarizarte con lo que están pidiendo. ¿Qué tipo de formación requieren para qué tipo de puestos, ¿no? O sea, puede ser algo mucho más técnico, temático, ¿no? Donde vayas a tener que desarrollar una cierta maestría en un tema concreto, no sé, cambio climático, derechos de la niñez, derechos de las mujeres, migraciones, etcétera. O puede ser que esté más vinculado a temas de gestión, por ejemplo, de gestión de equipos, incluso recursos humanos, lo que sea. Entonces, entra a las páginas, busca el tipo de puestos e identifica cuáles son esas competencias que pide el mundo de la cooperación internacional, que tal vez tradicionalmente no las pide el mundo corporativo y que hay que comenzar a desarrollarlas, bien sea a través de cursos, bien sea a través de voluntariado. Pero me parece que para hacer ese cambio lo fundamental es ese sentimiento que lo he visto mucho en Forge, ¿no? De decir, ¿saben qué? Quiero darle un cambio a mi vida y quiero que mi día a día y las horas que yo le dedico a trabajar sirvan para un bien mayor, que no sea el individual, sino para poder beneficiar y contribuir a que este mundo sea mucho más inclusivo y sea mucho más igualitario. Y la pandemia lo ha multiplicado, ¿no? Exactamente como has dicho, y tenemos cada vez a más gente que conocemos a nivel de trabajo porque forman parte de empresas que contratan jóvenes o que son donantes de la fundación, gente que nos dice, mi sueño sería poder trabajar en una organización como Forge, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Y el consejo que les doy es el que yo te comento, bueno, ya tienes lo más importante, que es quiero dedicarle mi vida a estar conectado con un propósito mayor, eso ya está, ya nació, ya surgió y existe. Y ahora hay que ver, bueno, qué es lo que requieren esos puestos y a trabajar duro para desarrollarlos, ¿no? Claro, entonces como primer paso, empaparte
como es en general, ¿no? Empaparte sobre el sector o el tipo de trabajo, haciendo una investigación rigurosa y conversando también con otras personas que ya participan en el rubro. Ahora, ya para cerrar, quería regresar al punto de Forge. ¿Cómo hacen las personas o las empresas que están... Por ejemplo, las empresas específicamente que quieren reclutar a jóvenes Forge, o cómo hace un joven si quiere participar en el programa de becas Forge. Y con eso ya termino. Mira, pues casi, Pati, que nos ubican por las mismas vías, porque al final cuando escuchan de Forge, ¿qué es lo que hacen tanto las empresas como jóvenes? Alguien les habla de la Fundación Forge, bien porque contrató jóvenes y el resultado que tiene es muy bueno, o bien porque conoce a un amigo que pasó por el programa de Forge y ahora tiene un trabajo y está muy feliz. Nos buscan en redes sociales, que es Fundación Forge Perú. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram. También a veces entran a la página web, pero fíjate que eso lo hacen en menor cantidad. O nos buscan en LinkedIn, me buscan a mí en LinkedIn o al director de la red de empresas, a Jonathan. Y nos escriben y nos hacen la pregunta y entonces a partir de ahí ponemos en contacto más directo, tenemos una reunión y les contamos el programa. Y en el caso de los chicos y chicas, les mandamos un link para que se puedan inscribir para participar en el proceso de convocatoria de la siguiente promoción que vaya a haber ese año. Con eso entonces terminamos. María José, como siempre, es un gustazo conversar contigo y que sigan los éxitos en esta muy noble causa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Pati. Un gusto siempre hablar contigo. Siempre terminamos en temas muy interesantes. Qué bueno. Bueno, pueden conocer más sobre María José Gómez en LinkedIn, como comentó, y también familiarizarse con la Fundación Forge en redes sociales, y eso es Forge, que se escribe Forge con G. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta el próximo episodio.